Una voz impensada irrumpe en el Parlamento Europeo y da un golpe en la mesa. El anestesiado bloque europeo recibe una sacudida por parte de una italiana que hace muestra de carácter y no se calla lo que piensa cada vez más gente en el viejo continente. Las políticas de la Unión Europea ya no tienen ningún sostén lógico frente al actual conflicto y los dirigidos por Borrell parecen no enterarse. En esta Europa entumecida por el veneno inoculado por los señores de la guerra en Washington y Londres, la voz de Francesca Donato, la Tana, despabiló a los somnolientos eurodiputados que seguían aprobando envíos de armas y sanciones en modo automático, siguiendo las directrices de la Alianza del Mal. Con vehemencia les cantó sus verdades a la cara y pidió tener una política más activa en pro de la paz y la resolución justa e imparcial del conflicto en curso. Las tensiones sociales en el viejo continente se acentúan día a día. ¿Despertará el bloque europeo antes de que sea demasiado tarde? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La eurodiputada italiana Francesca Donato se plantó frente a sus pares en el Parlamento Europeo y le cantó la realidad en la cara. Pidió una investigación independiente en el conflicto de Europa del Este, debido a las inconsistencias de los datos difundidos por los medios hegemónicos. De igual manera, fulminó la política de los parlamentarios europeos, enviando armamentos sin controlar el uso efectivo de los mismos. Las denuncias de presuntos crímenes de guerra y contra los derechos humanos parecen no importarles, con tal de quedar bien con sus jefes en Washington. En este sentido, denunció que esta política belicista solo sirve para prolongar el conflicto y aumentar el número de víctimas, sin dar solución real al conflicto. Ninguna de las medidas políticas del bloque europeo ha servido para reducir la escalada en el conflicto. Por otro lado, Donato remarcó que las constantes sanciones ya empiezan a ser una locura sin sentido, cuyo efecto inmediato está afectando a toda Europa de manera inédita. Las medidas sancionatorias no tienen fundamento en la realidad social de los pueblos europeos. En el mismo sentido, alertó sobre la falta de reconocimiento de los procesos políticos cuestionables que llevaron no solo al conflicto actual, sino también a una historia de años de sufrimiento humano en las regiones de Europa del Este. En lo económico, la eurodiputada apuntó específicamente sobre la posibilidad del embargo del gas eslavo propuesto por sus pares, lo que calificó como hecho imposible de concretar, y dando a entender que parecen propuestas solo para fingir que hacen algo, pero que en la realidad son impracticables. Además, remarcó que Europa se encuentra absolutamente debilitada económicamente. La dependencia del comercio no solo de sus socios en la zona euroasiática, sino también de China, deja expuesta a las economías del bloque a la rapiña estadounidense, proceso que se está comprobando en los últimos días de manera directa. El gobierno de Biden ha incrementado su producción de combustibles fósiles y liberó cantidades históricas de sus reservas energéticas para surtir a las necesidades europeas, pero a mayor costo para el bloque. Esta coyuntura puso a los países europeos en una situación de subyugación hacia las políticas de Washington a costa de una inflación sumada a una crisis estructural, producto de los efectos pandémicos y las propias contradicciones del sistema capitalista. En este contexto, la política belicista de la institución dirigida por Josep Borrell ha demostrado ser solo un anexo mal administrado de la Alianza Atlántica, sin voz propia y sin velar por los intereses reales de los pueblos europeos. No es de extrañar que sea cada vez más evidente el resquebrajamiento de la Unión Europea a causa de sus propias políticas, producto de la presión de los pueblos a los que representan los gobiernos que la conforman. Tal es el caso de Bulgaria,
donde en las últimas horas se registraron manifestaciones pidiendo la neutralidad de su gobierno en el conflicto. Miles de manifestantes rodearon el Parlamento búlgaro en Sofía, vociferando en contra de las políticas belicistas, mientras su gobierno debate enviar armamento a la zona de conflicto. En la misma línea, el primer ministro húngaro Viktor Orbán anunció que no seguirá la política sancionatoria de la Unión Europea sobre el gas eslavo. Si las autoridades administrativas económicas del gigante asiático piden rublos, pagará en rublos. Así también, en la ciudad de Turín, cientos de manifestantes se reunieron para protestar contra la política de Mario Draghi frente al conflicto. En vísperas de una visita oficial del canciller italiano, los locales le hacen saber su descontento. Por otra parte, autoridades eslavas han denunciado prácticas extorsivas en los pasillos de las instituciones europeas. Desde el poder en Washington presionan con sanciones personales a diputados y sus familias, como ya lo hacen a civiles eslavos, congelando cuentas y activos. La cantidad de medidas sancionatorias expuestas y las reacciones cada vez más fuertes en contra de ellas por parte de los sectores populares europeos dejan en jaque a la Unión Europea. Y la presión no se queda allí. Desde otros continentes se suman las voces en ese sentido. En efecto, el gigante sudamericano se pronunció explícitamente por la vía neutral, a pesar de las presiones de la Casa Blanca. De igual forma, en las últimas horas, el representante brasilero ante la ONU, Ronaldo Costa, denunció que la prolongación del conflicto podría traer hambruna en todo el mundo. Por su parte, el líder mexicano Andrés Manuel López Obrador se expresó de manera tajante en contra de las sanciones como formas de lidiar con el conflicto. Las consecuencias mundiales de tales acciones han demostrado ser un rotundo fracaso. En el mismo sentido, se manifestó contra el envío de armas, dejando en claro que ningún conflicto se soluciona echando más leña al fuego. De esta manera, dejó expuesto el sinsentido de la política de la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Todo indica que las voces disidentes en el bloque europeo irán creciendo a medida de que sus respectivos pueblos empiecen a sentir cada vez más fuerte los efectos de las sanciones que afectan a todos indirectamente, menos al que recibe las sanciones de manera directa. Italia no es una excepción en este sentido. Al igual que España, Alemania, Francia, los índices de inflación marcaron récords históricos en marzo. La inflación interanual registró un 6,7% en comparación con marzo del año pasado, la más alta desde 1991. Con estos datos sobre la mesa, la postura de Francesca Donato será cada vez más frecuente en el Parlamento Europeo. Y tarde o temprano, los somnolientos eurodiputados, alejados de la realidad de sus pueblos, tendrán que dar marcha atrás en sus políticas. La politización del conflicto en Europa del Este es cada vez más evidente y no existe maquinaria propagandística ni medios hegemónicos que puedan mantener la farsa por mucho más tiempo, sin que los pueblos reaccionen. Los grupos populares que están en contra de las maniobras belicistas de Washington y la Alianza comenzarán a presionar más fuerte, y representantes como Francesca Donato se harán eco de ese malestar y sus advertencias resonarán con más frecuencia en el no solo viejo, sino también adormecido continente europeo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.